En este viaje que estamos haciendo juntos, estamos llegando a uno de los momentos más difíciles de la vida religiosa. La religión fue creada por Dios. La religión fue creada por Cristo. Hay una tendencia en decir que Cristo nunca creó una religión. Hay una tendencia en querer reinterpretar los textos bíblicos y darles una nueva comprensión. Y eso es algo muy peligroso. Eso es algo muy peligroso. No que nosotros debamos parar de estudiar, no que nosotros debamos parar de cuestionar las cosas. Solamente se crece en conocimiento preguntando, cuestionando. Una de las cosas que yo he aprendido a hacer con mis hijas, que yo no tuve mucho de niño, fue la libertad de preguntar las cosas. Por veces nosotros le tenemos miedo a las preguntas, en especial de nuestros hijos. Ahora, padres, en especial ustedes tienen hijos pequeños. Si su hijo no le pregunta a usted, tenga seguro de que él está recibiendo respuestas en algún lugar que no es con usted. Y eso es muy problemático. Es muy importante que nuestros hijos tengan respuestas de nosotros. Yo fui niño en los tiempos que los padres con la chancla, nos decían, eso no se pregunta. ¿Cuántos fuimos creados de esa manera? Eso no se pregunta. Pero cuando usted le dice a su hijo, eso no se pregunta, eso no quiere decir que él va a dejar de preguntar. Eso quiere decir que él va a dejar de preguntarle eso a usted. Y donde va a recibir la respuesta le va a moldear el carácter. Por eso cuando las preguntas de su hijo le suenen ofensivas, cuente hasta 10, pida paciencia a Dios y conteste de la mejor manera posible. ¿Está bien? En Brasil se cuenta una historia de un niño que buscó a su papá y le dijo, papá, ¿de dónde vine? Ya que el papá se puso morado. ¿Qué le va a explicar al hijo? Bueno, hijito, mira que la abeja viene y se para en la flor y se va a otra flor. ¿Se entendiste, hijito? No. Bueno, pues el papá pensando, bueno, hijito, pues es que el gallo, la gallina, huevos. ¿Entendiste? No, papá. Mira que el toro, la vaca. ¿Entendiste, hijo? No. Papá, no te entendí nada. Yo quiero saber de dónde vine. Mi amiguito dice que viene de Alicante. ¿Yo de dónde vengo, papá? Así nos complicamos la vida con los hijos. Así que, y en la vida religiosa por veces tenemos miedo de preguntar las cosas. Para eso está el pastor. Pregunte, pastor, ¿por qué creemos en esto? ¿Por qué creemos de esta manera? Yo he nacido en la iglesia adventista del séptimo día y soy pastor de esta iglesia por 26 años. Creo que la iglesia adventista es el remanente de Dios. Creo en las doctrinas, en los 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Y después de haber estudiado mucho durante mi vida, he llegado a la conclusión de que las creencias como enseñadas por la iglesia adventista han sido las más bíblicas que he encontrado. Por eso soy miembro de esta iglesia y la defiendo y siempre la voy a defender. Ahora, eso no quiere decir que no pregunte ¿por qué? ¿Por qué? Porque es así que uno crece. La religión fue creada por Dios en Cristo cuando estuvo en la tierra. La iglesia fue creada por Cristo cuando estuvo en la tierra. Ahora, religión y cristianismo son dos cosas diferentes.
Cristianismo es un estilo de vida. Religión es una organización. Cristianismo y religión pueden andar juntas, deben andar juntas. Y cuando caminan juntas, son de bendición para las personas. Cuando yo quiero hacer que mi religión sea mi estilo de vida, entonces yo comienzo a tener choques. Estamos llegando a un punto de este texto, por eso les digo que este es el resumen del Evangelio. Porque la frase que nos toca entender hoy día es esta: para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree. O sea, el cristianismo tiene un objetivo: para que todo aquel que en él cree. Ese es el objetivo. Entonces, cuando hacemos lo que hacemos aquí, lo hacemos para que la gente conozca la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿en él quién? En Jesús, su Hijo unigénito. Cristianismo es creer en Jesús y vivir según las enseñanzas de Jesús. Eso es cristianismo. Ahora, de todas las filosofías y estilos de vida que existen, el más difícil es el cristianismo, porque exige de nosotros algo que va en contra de nuestra naturaleza. Y si quiere saber usted qué es el cristianismo, debería comenzar por algo llamado el Sermón del Monte. Si logramos vivir los conceptos que están en el Sermón del Monte, podemos decir somos cristianos. Si nos esforzamos por vivir esos conceptos, podemos decir somos cristianos. Cristianismo no es una vida de perfección, porque el cristianismo no predica la perfección. El cristianismo trae en sus enseñanzas el concepto del perdón, que es algo necesario para que nosotros crezcamos. ¿Cómo sería bueno que viviéramos perfectos? ¿Cómo sería bueno que no falláramos? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche o acompañando por internet no nos estamos sintiendo mal ahora mismos por un pecado que cometimos? ¿Cómo quisiéramos no tener este sentimiento amargoso en la barriga, en el estómago? La vida cristiana se basa en creer en Jesús. Pero para que podamos crecer en nuestra creencia en Jesús, es que el propio Señor Jesús dejó la idea de la religión. O sea, la religión existe para ayudarnos a crecer en nuestra fe en Jesús. Y hay tres maneras de crecer en la fe en Jesús que deben ser usadas al mismo tiempo. Uno es la oración, otro es el estudio de la Biblia y otro es el compartir de mi experiencia con alguien. Pero aquí entramos en una batalla casi que esquizofrénica en la vida religiosa. Porque de algunos años después de la ida del Señor Jesucristo al cielo, la religión dejó de ser creer en Jesús y comenzó a hacer un listado de puedo y no puedo. Por eso, cuando alguien se entera de que usted es adventista o usted es religioso, la primera cosa que le preguntan es: entonces usted no toma. Nosotros adventistas somos conocidos
no por el mensaje del adventismo. El mensaje del adventismo es el mensaje de que Cristo muy pronto vendrá. Es para eso que surge la iglesia adventista del séptimo día, para renacer el mensaje de la pronta venida del Señor Jesucristo. De ahí nuestro nombre, adventistas. Pero cuando alguien se entera de que usted es adventista, hace una de las dos cosas. Primero dice: ustedes son los que no trabajan el sábado. La otra pregunta es: nunca escuché hablar de tu iglesia. Y ahí, ¿cuál es la respuesta que usted da? Nosotros somos los que no trabajamos el sábado. Porque religión pasó a ser eso: las cosas que yo hago, las cosas que yo no hago. Entonces, crecer en religión pasó a ser: este se porta bien. Entonces vamos a imaginarnos una reunión de la directiva de la iglesia. Quieren elegir un líder de la iglesia. ¿Cómo eligen? Lo ideal sería: esa es una persona que ama a su prójimo, es una persona caridosa, es una persona que no juzga. Pues son los conceptos, estoy hablando de los conceptos del sermón del monte. Es una persona que camina una segunda milla por alguien. Me impresionó estos días caminando de tren con Chávez. Perdón, con el pastor Chávez. Es que pues la gente por veces piensa que es falta de respeto. Estoy con el pastor, estamos mi esposa y yo y él en el tren. Y llegó nuestra parada y él, preocupado con nuestra, pues para que llegáramos al hotel, dice: pastor, yo bajo aquí. Él se iba para otro lado. Pastor, yo voy a bajar y los voy a caminar hasta la próxima estación. Pues yo le digo: Chavi, es que yo no soy tan menso, calmado, yo puedo llegar a la otra estación. Pero él no hizo eso por llamarme de burro, aunque creo que un poquito. Él lo hace eso por caridad, por caminar una segunda milla. Eso es ser un cristiano. ¿Cuántos de ustedes ya nos ofrecieron la misma cosa? Oye, son varios. Así que pienso que la gente piensa que yo soy tonto. Estoy bromeando, gente. Pero eso es ser cristiano. Mira, hermana, pastor, le traje ayer la hermana, allá la parejita brasilera me trajo pan de queijo. Hermana, estuve despierta hasta tarde de tanto pan de queijo que comí. Es un bolillo brasilero. Es que solamente los que ya comieron eso saben la belleza que es eso. ¿Qué es eso? Es caminar una segunda milla. Es amar a alguien, es querer a alguien. Eso es cristianismo. Pero cuando nos reunimos en la directiva de una iglesia para elegir a alguien, muy pocas veces preguntamos eso. ¿Qué es lo que hacemos? Él viene a la iglesia todos los sábados. Él da su diezmo. Él se porta bien. ¿Cómo es eso? Él hace esto, él hace el otro. Él es así, él guarda ese mandamiento, él guarda el otro mandamiento. Porque nuestro cristianismo pasó a ser hacer, no hacer. En medios sociales, la gran mayoría de las preguntas que yo recibo es gente diciendo: pastor, ¿es pecado hacer esto? Es pecado hacer esto. La vida religiosa, y por eso la religión se está tornando irrelevante en el mundo, es porque la religión se preocupa más con hacer y dejar de hacer que con ser. Pero la fe que Cristo dejó no es para transformar mis acciones, es para transformar mi esencia. Es lo que yo soy, es mucho más importante de lo que yo hago. Mis intenciones son tan importantes o más importantes que mis acciones. Te voy a dar un ejemplo. Espero no malograr la vida de los esposos que están aquí hoy, pero es más o menos así. El esposo nunca lava los trastes, nunca limpia la cocina, pero la esposa llega y ve que el esposo lavó los trastes y limpió la cocina.
la primera cosa que ella piensa es: este hizo algo. Por nada no está lavando, no está limpiando la cocina. Y de hecho es así. El Señor, como decimos en mi país, metió la pata. Y para calmar la señora, limpia la cocina. O sea, su acción es buena, su intención no es. Y una de las cosas que Cristo más condenó mientras estuvo en la tierra fueron las intenciones de las acciones. Por ejemplo, Jesús habla una única vez sobre ofrendas en la Biblia. Y habla para reconocer la ofrenda de una viejita que había dado 2 pobres moneditas. ¿Por qué? Porque de todo su conocimiento de Dios, al leer el corazón de la viejita, él vio la intención de ella. Por eso reconoció esa ofrenda. Al mismo tiempo, fariseos y otros líderes estaban dando muchas y muchas monedas. Y Cristo condenó todo eso. ¿Por qué? Por la intención del corazón. Cuando Cristo habla sobre la ley en el Sermón del Monte, Él muestra que la intención es tan fuerte cuanto la acción. No es el no adulterar, es mirar a una mujer con mala intención. ¿Te das cuenta dónde quiere llegar el Señor? O sea, por eso esta frase es tan fuerte, para que todo aquel que en Él cree. Cuando yo creo en Cristo, yo creo, entre otras cosas, que Él puede cambiar la esencia de mi corazón. Él puede transformar lo que soy. Cristianismo entonces es mi encuentro diario con Cristo. Eso es cristianismo. Cuando yo me encuentro con Cristo, yo pido que Él me renueve, que Él me transforme, que Él me cambie. ¿Sabes por qué por fin llegamos a una iglesia? Porque queremos ser mejores de lo que éramos, o porque nos estamos enfrentando a una crisis y queremos salir de esa crisis. Buscamos a Cristo intentando encontrar esa respuesta. Él es la respuesta. Pero aquí es donde viene la parte difícil de manejarla. Cuando yo voy a Cristo, y otra vez, cristianismo es ir a Cristo. Salvación es creer en Cristo. Vamos a hablar mañana sobre eso. Salvación es creer en Cristo, es aceptar a Cristo. O sea, si yo quiero ser salvo, yo tengo que aceptar a Cristo, y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Está bien? No hay nada más que yo pueda hacer para añadir a mi salvación. Nada. Pero aquí está el gran punto donde hay algo de dificultad de entender. Yo acepto a Cristo y estoy salvo en Cristo. Pero una vez que estoy salvo en Cristo, no estoy salvo para siempre. Voy a desarrollar mi salvación todos los días. ¿Y cómo la desarrollo? Ya les dije: oración, estudio de la Biblia y predicación. Son esas 3 cosas que deben existir en nuestra vida. Ahora, mientras más yo conozco de la Biblia, más yo descubro al leer la Biblia cosas que en mi vida tienen que mejorar. Bueno, entonces, por favor, acompáñenme a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, por favor. Porque es importante entender este texto. Y este texto nos va a ayudar a comprender un poquito mejor la dinámica que es difícil de manejarse en la religión y en el cristianismo. Efesios, el capítulo 2, el verso 8, dice así. Voy a leer hasta el verso 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso esto no de vosotros,
pues es don de Dios. O sea, pare un poquito, míreme a mí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí? Que salvación es por fe. Ahora, él va a añadir algo más. Él dice así, verso 9: no por obras para que nadie se gloríe. O sea, para aclarar lo que él está diciendo es fe y únicamente fe. No hay nada que usted pueda hacer para ser más salvo. No hay nada que usted pueda hacer para ser menos salvo. Lo que usted tiene que hacer es aceptarme a mí como su Salvador, y entonces estará salvo. El problema que encontramos en muchos lugares es que la gente para exactamente aquí. Pero la enseñanza de Pablo no para aquí. Y vuelvo a repetir, es aquí donde se pone un poco difícil de entender, o de balancear, deja usar esa palabra. Se pone un poco difícil de equilibrar estos conceptos. Verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene la expresión que le complica mucho a la gente: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, en lo que llamamos caminada cristiana, tiene que estar claro que salvación únicamente por la gracia a través de la fe. No hay peros, no hay más, no hay debemos añadir algo más. No, salvación única y exclusivamente por la gracia, por medio de la fe. Punto. Ahora, la siguiente parte es: cuando Cristo nos salva para una vida mejor de la que estábamos viviendo antes de Él. A esa vida mejor la Biblia llama obras. ¿Cuál es la dificultad de la religión? Es que esas obras son cuantificables. Lo que va en el corazón no se puede juzgar ni ver. Entonces la religión comenzó a seguir el camino de que las obras son tan importantes o más importantes que la gracia. Y comenzó a exigir de las personas probar que están en Cristo a través de las obras. Y es ahí donde las religiones comenzaron a exigir de sus seguidores obras. Tienes que dar tu indulgencia, tienes que orar a tu santo, tienes que guardar estos mandamientos, tienes que guardar el sábado, tienes que creer en esta doctrina, tienes que creer en la otra doctrina, tienes que dar tu diezmo. Y entiendan aquí, acompáñenme por favor, antes que ustedes piensen que estoy loco. Las obras son muy importantes. Pero si las obras existen lejos de un encuentro con Cristo, estas obras, por buenas que sean, son apenas obras. Ellas no contribuyen en nada en relación a mi salvación. Eso no quiere decir que son malas obras. Vamos a hablar sobre el sábado. Nos gusta el sábado en la iglesia adventista. Mira, el sábado es bíblico, es el sello de Dios, juega un papel vital en estos últimos días. Pero si yo guardo el sábado lejos de Cristo, el sábado no tiene sentido.
Porque la enseñanza del sábado y de todas las otras 27 creencias fundamentales están basadas en Cristo. Por eso que nosotros en el mundo teológico decimos que las doctrinas tienen que ser cristocéntricas. Mucha gente en el movimiento moderno de la iglesia adventista quiere cuestionar las doctrinas o la enseñanza de ellas. Diciendo, pastor, perdemos mucho tiempo hablando de doctrinas. Es porque se enseña mal. Se enseña la doctrina por la doctrina, alejada de la figura maravillosa de Cristo. Pero cuando la doctrina como del sábado es enseñada con Cristo en el centro de ella pasa a tener sentido. Jesús dice en Juan, para que todo aquel que en Él cree. Esa es la esencia, gente. Ese es el comienzo de mi caminada cristiana. Creer en Cristo, creer en el Señor Jesucristo. Y a partir de esa creencia, mi caminada me va a llevar por decisiones que yo ahora sé que son las decisiones que Dios quiere que pasen en mi vida. Por ejemplo, perdonar, amar a mi prójimo, no ser vengativo, no hablar mal de la gente, no juzgar a los demás. Son todos conceptos que están en la Biblia, que cuando puestos en práctica en la vida de una persona, llaman la atención de los demás. A mí me gusta jugar el fútbol. Y pues, soy de Brasil. No soy de Brasil, soy peruano, pero crecí en Brasil. Así que aprendí a jugar más o menos bien el fútbol. Y ahora juego en un equipo de puros señores de 40 y tantos años, ¿no? Y es bueno jugar con los señores de 40 y tantos años porque pues me siento que todavía soy buen jugador. Pasa que hay unos gringos, hay unos americanos que aprendieron a jugar el fútbol americano. Y cuando uno le pasa, la única opción que tienen es la patada. Y de hecho estoy lesionado por una de esas patadas. Ahora, cuando me dan una patada y yo soy cristiano, ¿qué es lo que hago? Mira, ningún cristiano después de recibir una patada va a decir, gloria a Dios. Señor, alabado seas por tremenda patada que me dieron. No va a pasar eso. Yo voy a gritar, me va a doler. Si quiero que le saquen una María, me hago el Neymar. Pero una de las cosas que he aprendido en Cristo, porque de joven y de muchachito era muy nervioso, me metí en peleas todo el tiempo. Una vez el referee me sacó tarjeta roja y yo estaba en la banquilla todavía. Sé que la hermana ahí se mató de la risa. Calmada, hermana. Y pues iba a ser pastor y le decía, Señor, yo tengo que cambiar mi vida. Yo no puedo seguir peleándome así como pastor. Con el tiempo aprendí a recibir las patadas en silencio. Y son esos detallecitos que Dios hace en tu vida que te ayudan a entender que vas por un buen camino. Estos días en el equipo que estaba jugando se armó un revolú por una pelea. Y después del partido estábamos sentados y escucho a los muchachos hablando. No me estaban viendo los muchachos, no los señores. Oye, pero ¿quién fue? No, que le dieron una patada a Rubén, que le dieron una patada a no sé quién. Ah, bueno, y el otro dice, no, creo que Rubén que les vino encima para golpearlos. Y un señor de mi equipo dice, no, Rubén le dan patada y patada no dice nada. No sé cómo se controla Rubén. Yo sé cómo se controla Rubén. Para que todo aquel que en él cree. Esa para mí es una de las grandes victorias de mi vida. No saltarle
y ahorcarle al pobre señor que me dio una patada. Para mí eso es mucho más relevante en mi vida que dar mi diezmo, por ejemplo. Yo doy mi diezmo, es parte importante de mi adoración. Pero saber que yo no lo voy a ahorcar a alguien en la cancha de fútbol. Y ahí los colegas, un día de estos, uno se me acerca y me dice así: tú eres famoso. Yo digo, ¿así? No sabía. Y el otro escuchó y dice, ¿cómo que famoso? Rubén es pastor. ¿Tiene cuántos miles de seguidores? Mi hija me mostró. Y ahí se enteraron que yo era pastor. Y escucho uno diciendo, con razón le dan patadas y no dice nada. Pero esas son las victorias que Dios nos quiere dar. Eso es el cristianismo que yo quisiera que ustedes aprendan a vivir. Porque de nada, gente, permítame decirle eso a ustedes, y se los voy a decir de todo mi corazón. De nada ganamos diciendo que somos cristianos y en una reunión de la iglesia nos agarramos a gritos. De nada ayuda decir que yo soy un pastor si en la casa le insulto a mi esposa. Yo no insulto a mi esposa, por si acaso. De nada ayuda decir que yo guardo el sábado si cuando me dan un vuelto, un dinero que no es mío, yo no lo regreso. El cristianismo no está en lo que se ve, está en lo que no se ve. Piensa eso un poquito. Esa es la batalla entre fe y obras. Las obras las buscamos porque se ven y queremos que todo mundo vea, y buscamos textos bíblicos que digan que se vean las obras. Se verán las obras, claro que sí, pero la intención del corazón habla mucho más alto que nuestras obras. Porque, gente, no importa el juicio que nos hagan los que no nos conocen, importa el juicio de aquellos que viven con nosotros, para que todo aquel que en Él cree busque estar en Cristo, enamórate de Él, aférrate a Él, y aunque no tengas ganas, harás las cosas que tienes que hacer. Y con el tiempo verás que esas cosas son naturales, van pasando en tu vida y logras vivirlas, aunque no las quieras, aunque al comienzo sea difícil, aunque al comienzo te cueste bastante hacerle la voluntad a Dios. Con el tiempo verás que de tan enamorado que estás de Cristo, las cosas van cambiando y te sacrificas por Él. Al fin del día, gente, todo en nuestra vida es de alguna manera un sacrificio, pero hay sacrificios que valen más la pena. Una de las historias más chistosas que mi padre nos contaba era la historia de la papaya. Estos días en la internet vi un meme que decía así: si es adventista y no conoce la historia de la papaya, no es adventista. O para los brasileños, la historia del mamão. Y mira, les voy a decir una cosa. Cuando mi padre va a casa, yo tengo que tener las papayas listas, porque ese es su desayuno de todos los días. No es un cuento, no es. Es cuando uno está enamorado, hace de esas cosas. Cuando uno ama, hace de esas cosas. Les digo, la gran lucha de mi vida es mi carácter. Yo creo que de todo mundo. Y me acuerdo un día de cuando mi hija más grande era pequeñita, un cumpleaños de ella, hizo algo que no quería que hiciera con sus amigas y le dio un grito. Entonces, a mitad de la fiesta, veo que las amigas de mi hija están mirando una película dentro de casa y mi hijita sentadita, solita afuera. Y me acerco y le digo, hijita, ¿por qué estás solita aquí?
anda a jugar con tus amigas. Y tenía esos ojitos rojos de llorar. Digo, ¿qué pasó, hija? ¿Alguien te golpeó? Dice, no, papá. Y me dice así, no me gusta que me grites frente a mis amigas. Si yo le hubiera dicho eso a mi madre, es un chancletazo. Pero es mi hija. Y yo creo que Dios me dio 2 hijas para corregir todo el carácter duro que tengo. Y cómo estas niñas han cambiado mi vida. Mi hija me puede decir lo que quiera, yo la amo. Uno cuando ama hace locuras. Por eso es importante enamorarse de Cristo, para que lo que hacemos tenga algún sentido, tenga alguna lógica, tenga algún valor. Querido, las obras son buenas, claro que sí. Mira, guarda el sábado, es lo mejor que puedes hacer. Da tu diezmo, es bueno hacerlo. Estudia el santuario, estudia las profecías. Todo eso tiene un lugar muy importante en nuestra caminada y en nuestro crecimiento en Cristo. Pero primero de todo, enamórate de Cristo. Deja que Él transforme tu carácter. Deja que Él transforme tu vida. Y vas a ver cómo las cosas van a mejorar. Cuando estaba novio de mi esposa, estábamos en el internato. Así que cuando las señoritas podían salir, los hombres no podían salir. Y cuando los hombres salían, las chicas no podían salir. Pero un día salió. Y yo pensé, tengo que salir para encontrarme con ella. O sea, ¿qué historia iba a inventar para poder salir? Entonces fui enamorado, ¿no? Uno cuando está enamorado es tonto. Hace las cosas que no se imagina. Ahí fui al director del dormitorio. Digo, profe, estoy enfermo y tengo que predicar el sábado, profe, así que necesito ir al hospital ahí rápido. ¿Me puede llevar? Dice, no, Rubén, ¿cómo no puedo? Ahora y no puede salir, es día de la señorita salir. No, profe, es que si no me están esperando para predicar. Ya estaba en la universidad, estaba inventando historias, ¿no? Está bien, ven. Y me llevó al hospital. Yo sabía que en ese hospital le iba a pasar por ahí. Entonces el profe me lleva hasta adentro y le dice a la enfermera, mira, necesita estar curado en 24 horas. ¿Qué le podemos hacer? Le decía que tenía una gripa, que me dolía la garganta. La enfermera, una señora fuerte, o sea, hay que darle una inyección entonces. Dice, mira que ya me siento bien, profe, gracias. Dice, no, siéntese ahí. Yo a ver qué le iba a decir, y cuando menos espero, la señora de tan fuerte, con un brazo me agarró, con el otro me bajó el pantalón. Ya salí caminando, cojeando de la clínica. Y el profe me dice, ahora te aguantas ahí que voy al banco y ya vengo por ti. Y ahí viene pasando entonces mi novia con su amiga. Le digo, ¿qué haces aquí? No, pues vine a verte. Sentado de ladito así, porque no podía sentarme bien. Porque así hace uno las cosas cuando está enamorado. Entonces cuando uno se enamora de Cristo y lee en la Biblia, acuérdate del sábado para santificarlo. Pastor, es que el clásico es en el sábado, pastor. Pero mi amor por Cristo me mueve. Pastor, es que me encanta la paella con las gambas. Es que el amor por Cristo me mueve. Y yo hago a un lado las cosas que yo sé que en la Biblia me piden no hacerlas, porque amo a mi Salvador. Tomaría esa inyección todos los días para estar con mi esposa. Gracias a Dios no me pide eso.
Lo que Cristo nos pide es tan poco, tan poco. Te pregunto, ¿no vale la pena decir: Señor, quiero cumplir lo que me pides en tu palabra? Quiero hacer lo que me dices hacer, y viviré tus mandamientos, tu doctrina, todos los días de mi vida. ¿Cuántos quisiéramos decirlo eso al Señor hoy día? ¿Puedo ver las manos levantadas? Vamos a orar. Padre, al levantar nuestras manos queremos decirte en primer lugar que te amamos. Te amamos con todo nuestro imperfecto corazón. Te amamos con toda nuestra falla de carácter. Te amamos y te pedimos: transforma nuestra vida. Pero porque te amamos, queremos cumplir tu voluntad, guardar tu ley, seguir las enseñanzas bíblicas y buscar por tu gracia realizar las buenas obras que necesitamos que sean reales en nuestra vida. Bendice a tu pueblo esta noche. Ahora que regresamos a casa, llévanos en paz y tráenos aquí de regreso una vez más mañana. Te lo pedimos en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén.